Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de las ideas más importantes de la economía, una que está detrás de casi todos los titulares que leemos, esa relación tan complicada entre la inflación y el desempleo. Venga, vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Y es que, al final, la pregunta del millón es esta. ¿Se puede frenar la subida de precios sin que eso signifique que la gente pierda su trabajo? Este es el gran quebradero de cabeza de los bancos centrales. Y para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Venga, pues vamos al lío. Nuestra historia arranca en 1958. Hay un economista, un tal A.W. Phillips, que se pone a mirar datos, muchos datos del Reino Unido y de Estados Unidos, y de repente se da cuenta de algo que iba a poner la macroeconomía patas arriba. A ver, lo curioso de esto es que Phillips no empezó con una teoría súper compleja ni nada parecido. No. Él simplemente miró los datos de décadas y décadas y se topó con un patrón que se repetía una y otra vez, de forma súper consistente, una relación inversa entre el paro y la inflación. O sea que la idea original era muy sencilla, una especie de balanza. Imaginaos, la economía da como un tiro, casi todo el mundo tiene trabajo, pues los salarios suben, las empresas tienen más margen para subir precios. Resultado, más inflación. Y al revés, si hay una crisis con mucho paro, pues no hay presión para subir los precios y la inflación se queda bajita. Claro, esto fue una bomba. Economistas de la talla de Paul Samuelson y Robert Solow lo vieron y dijeron, esto es la curva de Phillips. Para los políticos de los años 60, esto era como tener la carta de un restaurante. Parecía que podían elegir el plato que más les gustara, el punto exacto de la curva que quisieran para su país. Y esa era la mentalidad, ¿no? Los gobiernos pensaban que, podían pagar un poquito más de inflación y a cambio conseguirían que más gente tuviera trabajo. Y oye, durante un tiempo, la verdad es que la cosa pareció funcionar a las mil maravillas. Pero, ¿qué pasó? Que llegaron los 70 y el invento se rompió. De repente, ¡zas! Esa relación que parecía una ley de la naturaleza súper estable se fue al traste. Y dejó a los economistas totalmente perdidos, y a las economías, pues en un lío tremendo. El golpe fue brutal, ¿eh? De la noche a la mañana el mundo se encontró con lo peor de cada casa. Un paro altísimo y a la vez una inflación descontrolada. Fue algo que llamaron estanflación, una palabra que sonaba tan mal como lo que era, y que la curva de Phillips de toda la vida no tenía por dónde coger. Y sí, claro que las crisis del petróleo tuvieron que ver, menudos líos montaron, pero la clave de todo, el verdadero cambio de guión, estaba en la cabeza de la gente, en lo que la gente esperaba que pasara con los precios en el futuro. Y aquí está el meollo de la cuestión, la idea clave de todo esto, el desanclaje de las expectativas. Es que si todo el mundo da por hecho que la inflación va a ser alta, ¿qué pasa? Pues que los trabajadores piden sueldos más altos, y las empresas, para pagar esos sueldos, suben los precios. Y al final se cumple justo la inflación que todos esperaban. Es la pescadilla que se muerde la cola, literalmente. Total, que la teoría no se fue a la basura, ni mucho menos. Simplemente se hizo más lista, evolucionó. Los economistas se dieron cuenta de que se habían dejado fuera de la ecuación el ingrediente secreto, el más importante, las expectativas. La versión de ahora, digamos, es más completa. Ya no se trata solo del nivel de paro que hay, sino de cómo es ese nivel comparado con una tasa natural teórica. Es como la velocidad de crucero de la economía, ¿vale? El nivel de paro que no hace que los precios se disparen ni que se frenen. Lo que de verdad importa es el hueco, la diferencia entre el paro que hay de verdad y ese nivel natural. Y esta fórmula, que puede asustar un poco, es básicamente el mapa que usan los bancos centrales hoy en día. Pensadlo así, la inflación es una balanza. A un lado, lo que la gente espera que pase con los precios. Al otro, cómo de achuchado está el mercado de trabajo. Si el paro baja mucho, por debajo de ese nivel natural, la balanza se desequilibra y los precios tiran para arriba. Si el paro está por encima, pues tiran para abajo, así de simple. Y claro, todo esto nos trae de cabeza al día de hoy. Porque esta versión 2.0 de la curva de Phillips es justo la herramienta que usan los bancos centrales de todo el mundo para intentar pilotar la economía sin estrellarse. Es que si miramos lo que ha pasado en los últimos años con estas gafas, todo encaja. Después de la crisis de 2008, el paro era altísimo y eso mantuvo la inflación por los suelos. Luego, justo antes de la pandemia, en 2019, el paro estaba súper bajo, pero la inflación no subía. Un misterio que nos hizo pensar a todos, oye, ¿y si esa tasa natural ha bajado y no nos hemos dado cuenta? Y ahora, pues ahora tenemos un paro bajísimo que está metiendo una presión brutal a los precios. Vale. Con todo esto sobre la mesa, ¿qué es lo que de verdad le quita el sueño a un banquero central hoy en día? ¿Su mayor pesadilla? Pues justo eso, la pesadilla es volver a los años 70, que la gente pierda la confianza, que deje de creer que el Banco Central tiene los precios bajo control y que todo el mundo empiece a asumir que la inflación va a ser alta para siempre. Porque si eso pasa, la lucha para controlarla se vuelve mucho más dura.
obligaría a provocar una crisis mucho más gorda, con mucho más paro, para volver a poner las cosas en su sitio. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la que está ahora mismo en boca de todos. ¿Serán capaces los bancos centrales de hacer eso que llaman un aterrizaje suave? O sea, bajar la inflación sin mandar la economía a la lona. Pues la respuesta depende, y mucho, de si consiguen manejar las expectativas de la gente, aplicando todo lo que se aprendió a las malas con la historia de la curva de Phillips. La partida, desde luego, sigue en juego.